noche, más bien casi la noche del 10 al 11 de noviembre, ¿no? Porque se están produciendo una serie de sueños, casi pesadillas. Le vemos al hombre ahí agitado en su cama, pero es que es una noche esencial, es una noche, se puede decir, luminosa para él, ¿no? De hecho, incluso hay una biografía de Descartes, una biografía escrita por Richard Watson, que se titula El filósofo de la luz, y tiene que ver con esto que estamos presenciando ahora mismo. Es una escena muy curiosa. Bueno, primero vamos a ubicarlo un poco. Él en este momento tiene 23 añitos. Él está bloqueado, él es militar, es ingeniero militar, está bloqueado en el campamento de Neuburg, una localidad a orillas del Danubio, muy cerca de Baviera. Estamos en Alemania. Y estamos en un crudo otoño, está pasando un frío tremendo y él está, pues antes de que se produzca este sueño, él estaba un poco, bueno, pues enfermo, postrado en la cama, al lado de una estufa de arcilla, y en ese momento es cuando él entra en una duermevela y esa duermevela se convierte en un sueño. Pero no es un sueño, son 3 sueños realmente, ¿vale? Es una noche decisiva para él, por lo que ahora te voy a comentar. Porque en estos sueños paulatinos, porque él tiene un sueño, se despierta, queda un poco como traumatizado, se vuelve a dormir y tiene un segundo y un tercer sueño. Pero en el fondo es una especie de iluminación súbita que está recibiendo bajo distintos parámetros y directrices para resolver una serie de dudas que le estaban surgiendo en su mente, ¿no? Ya digo que él es militar en ese momento, él no está muy convencido de que sea la carrera que él tiene que seguir y tiene ese primer sueños sucesivos y visionarios, ¿no? Y que según él solo podían venir del cielo. El primero, nuestro filósofo, nuestro protagonista, se ve como a sí mismo lisiado, va como cojeando, y va buscando refugio en una iglesia, y en esa iglesia se le aparece un extraño personaje, un hombre que le entrega un melón. Algo raro, algo parece que absurdo, se despierta un poco sobresaltado y se vuelve otra vez a dormir. En el segundo experimenta una sensación de estar en medio de una violenta tormenta y estos primeros sueños, que para él son terroríficos, son como pesadillas, considera que forma parte del pasado. Pero aquí viene el tercer sueño, ¿vale? Se vuelve a dormir, todo va muy rápido, es lo bueno que tiene el cronovisor, estamos pasando toda una noche con él, esta noche luminosa, y en este tercer sueño las cosas cambian un poco, porque él ve, por una parte, un diccionario, y por otra parte ve como un libro de poemas, ¿no? Un libro de poemas que están escritos en latín, lo abre al azar ese libro de poemas y puede leer las siguientes palabras en latín, no lo voy a decir en latín sino traducido al Román Paladino. Dice: ¿qué senda seguiré en la vida? Eso es lo que dice este texto en latín. ¿Qué senda seguiré en la vida? Y en ese momento se le presenta un señor por allí que le da un papelito donde aparece escrito la palabra sí y no. Bueno, como ves, los sueños, aquí necesitaríamos a Clara Tauces, ¿no?, para que nos revelara la interpretación. Más que un sueño, parecía un relato, un bonus track del Mago de Oz, siguiendo por un camino así, casi iniciático, ¿no?, para encontrarse con algo que puede desentrañar tu futuro, ¿no? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos venido a esta noche? Porque es que es una noche esencial para él y además él sabe que le cambia la vida. Al despertar, él cree que ha sido visitado por el espíritu de la verdad, cree que ha tenido una revelación donde los 2 primeros sueños hacían mención al pasado y el tercero hacía mención al futuro, con esa frase en latín de ¿qué senda voy a seguir en la vida? Y él se da cuenta de la senda que tiene que seguir, porque según él, porque esto lo escribe además no solo en la obra más conocida suya, ¿no?, El discurso del método, sino en otros. Y él dice que en esa noche él vislumbra, gracias a este espíritu de la verdad que le ha visitado y que le ha dado este tipo de mensajes oníricos, que conoce los tesoros de todas las creencias. Es decir, que de una forma o de otra ha descubierto la verdad, la ciencia y el saber universal. Ni más ni menos. Fíjate qué trascendencia. O sea, él, desde ese momento, estamos hablando de 1619, él sabe que tiene que abandonar la vida militar, ya no le interesa para nada, no le interesa, y eso que él va de ingeniero militar, realmente él no está matando a la gente, pero no le interesa para nada, y cuando se despierta, cuando vislumbra todo lo que él ha interpretado con estos 3 sueños, ¿qué es lo que decide? Bueno, según los estudiosos dicen que ahí ya está implícito su método, ¿no?, método matemático, ese principio de cogito ergo sum, que luego lo desarrollará posteriormente, pero dentro de su mentalidad católica, como él considera que esto es una especie de bendición
de gracia divina que ha obtenido, se le ocurre, o por lo menos él se impone como obligación, ir a peregrinar al santuario de la Virgen de Loreto a Italia. Que luego además él se ha considerado pues como un escéptico, como racionalista que duda, pero en ese momento él considera que tiene que ir a visitar a la Virgen de Loreto, que ya sabes que además tiene que ver con un acontecimiento sobrenatural, porque la propia casa de Jerusalén fue volando por los aires hasta Loreto, y él se impone esa especie de peregrinaje para dar gracias al cielo por esta visión que él ha tenido. Y durante esos días esboza un escrito que son las reglas para la dirección del entendimiento y que luego, ya digo, posteriormente dará pie a sus 5 obras más importantes y más filosóficas. Deja y renuncia a la vida militar para consagrarse en cuerpo y alma al mundo del pensamiento, y vaya si lo consiguió, y abandona en ese momento esos países y va peregrinando por distintos lugares en busca del conocimiento. Descartes se educa en un ambiente católico, sin embargo en una Francia aquejada por una serie de conflictos religiosos. Él, desde ya bien joven, va a poner en cuestión ciertos aspectos tanto de la metodología como de los contenidos recibidos de esta formación escolástica. Asimismo, la manera de transgredir esto va a ser precisamente con su impulso, por así decirlo, científico. Descartes viajó, se formó y aprendió viajando a través de las lecturas y los conocimientos de grandes científicos de la época. En este sentido, podemos decir que el conocimiento moderno es inseparable también de la transmisión entre las diferentes culturas científicas que en Italia, Holanda, que va a ser su país de acogida finalmente, y pasando desde luego por Francia, habían generado una episteme moderna de lo que nosotros llamamos la ciencia moderna. La precocidad de Descartes es destacable. A los 21 años o 22 años había escrito ya 3 pequeños tratados de música, hidráulica y geometría. Asimismo, se licenció, con apenas 20 años y rápidamente fue siguiendo un camino formativo que, como una esponja, por así decirlo, iba, cogiendo lo mejor de cada tradición científica que él iba conociendo al hilo de sus visitas, por ejemplo, a Italia, como decía antes, Holanda, o también los círculos académicos de París en los años 20. Va a ser finalmente en Holanda, un país relativamente tranquilo y tolerante, que se había independizado recientemente de España, donde Descartes, que era un hombre muy prudente y discreto, va a encontrar el espacio cultural adecuado para escribir sus principales obras filosóficas, que son básicamente 4. El discurso del método, de 1637, las meditaciones metafísicas, de 1641, los principios de la filosofía, del 44, y su última gran obra, que a mí personalmente me gusta mucho, que son las pasiones del alma, de 1649. En sus lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel precisamente destaca esta característica inaugural de la filosofía cartesiana. Con él se da un punto de arranque de las problematizaciones estrictamente modernas de una filosofía que durante la Edad Media había permanecido atenazada por determinadas constantes. No sé si llamarlas diabólicas. Él tiene una hija, se llama Francine, tuvo una hija ilegítima, concebida con una sirvienta llamada Helena, y que la hizo pasar por sobrina, ¿no? Allí por donde iba decía que era su sobrina, pero su hija, Francine, muere muy joven, mueren con 5 años de escarlatina. En fin, ahora mismo nadie moriría de escarlatina, pero en aquella época no había remedio para ello. ¿Y qué es lo que se dice? Y aquí forma parte un poco de la leyenda, Nacho, que ya sabes que nos gusta mucho también rascar el otro lado, ¿no? El lado oculto de estos personajes tan famosos. Bueno, pues se queda totalmente trastornado, se queda un poco desvalido, ¿no? Porque le había cogido muchísimo cariño a su hija, a pesar de que no la presentaba como su hija. Y construye un autómata, manda construir un autómata, una especie de muñeca que se parecía mucho a su hija Francine, y la llevaba a todos los sitios, es decir, la cuidaba como si fuera una hija, decía que tenía la cara de porcelana, que emitía sonidos, que tenía movimientos, en fin, era un autómata del siglo XVII, ni más ni menos, de la época. La hija nace en 1635 y fallece en 1640, o sea que en esa época es donde nos estamos moviendo, ¿no? Curioso, ¿no? Porque estaríamos hablando de uno de los primeros autómatas de los que tendríamos constancia, a pesar de que no ha llegado, pero no ha llegado porque luego sufrió un accidente. Si seguimos con la leyenda, en fin, cuando le contrata la reina Cristina de Suecia para que vaya a Estocolmo, él se lleva también esta muñeca.
Y qué curioso, porque la lleva guardada, es decir, no quiere que sea muy conocida, pero al final el capitán descubre que lleva como un pasajero, como un polizón, ¿no? Abre el baúl y descubre que es una muñeca, pero es una muñeca que se mueve y que habla. En fin, le entra tal pánico que el capitán coge la muñeca y la lanza por la borda y bueno, pues a saber en qué parte del mar estará hundida. Me recuerda, si es cierta la leyenda. Me recuerda un poco la historia del doctor Velasco, ¿no? O sea, bueno, el doctor Velasco dio un paso más allá, ¿no? Y decían que llevaba a su hija momificada, ¿no? De aquí para allá en un coche de caballos por Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco una historia parecida, más romántica, si cabe, ¿no? Con la idea de hacer un autómata de la hija fallecida, de la hija muerta. Pero bueno, estaba escuchándote, Jesús, y me recordaba muchísimo la historia del doctor Velasco. Sí, en parte sí, a pesar de que la historia del doctor Velasco luego se ha demostrado, es una investigación que hizo tanto Clara Tauces como yo, que no correspondía con el doctor Velasco, sino más bien la historia con el doctor Tarit, que era también un personaje coetáneo suyo, a pesar de que se le atribuyó toda la fama a la hija del doctor Velasco, que fue enterrada en el cementerio al poco de morir, pero es cierto que la embalsamó y es cierto que se quedó también desolado, como le pasó a Descartes con el fallecimiento de su hija. Ya te digo, en este caso, él nunca la llegó a reconocer, porque en fin, nunca quiso que fuera de Vox Populi, ¿no? Que tuvo este romance, ¿no? Con esta mujer, con esta criada, pero sí lo cuento un poco porque sí que aparece en algunos relatos, incluso hay alguna novela que está basada en este autómata, en este supuesto autómata, y que mandó a hacer esta reproducción fiel a la niña hasta, ya te digo, hasta el punto de que rumbo a Suecia, pues la muñeca desapareció, fue arrojada por el capitán porque se consideraba que era un mal augurio. También estamos hablando de la época donde viajar mujeres no daba buena suerte. Además de la geometría analítica, que como dices con razón, Descartes puede ser considerado el fundador de la misma, quisiera señalar quizá 2 o 3 elementos más donde la contribución de Descartes va a ser fundamental en esta puerta de entrada de nuestra modernidad. Por un lado, tanto la asunción de la astronomía heliocéntrica como la destrucción de la concepción de un universo cerrado y finito. Descartes va a invertir eso. En segundo lugar, la asunción también y consolidación también del mecanicismo como teoría matemática del movimiento. En Descartes, la hipótesis mecanicista va a tener 2 características fundamentales que quisiera reseñar. Primero, dialogando con Gassendi y el atomismo, la reducción de todo fenómeno natural al movimiento local de las partículas y a su entrechocarse. Y en segundo lugar, en su hipótesis mecanicista, y muy importante, la explicación del movimiento no en términos inerciales ni recurriendo a causas formales ni finales, sino explicándolo como si fuera una gran máquina, a la manera mecanicista. El universo ya no se explica, como decían los aristotélicos, como un organismo casi biológico orientado a un fin, sino que se parece a un engranaje, casi como un reloj, donde las distintas piezas van formando ese todo, casi a la manera de los Artificialia de Brunelleschi y Leonardo da Vinci. Había una clara presión contextual del ambiente contrarreformista, basta con recordar la quema de Giordano Bruno o el encarcelamiento de Galileo para tomar nota de cierta coacción a decir determinadas cosas, desde la asunción del sistema heliocéntrico hasta efectivamente excluir la hipótesis de Dios como garante último de nuestros conocimientos. Es verdad que Descartes va a definir los cuerpos como sustancia extensa y precisamente esta sustancia va a ser infinita. Es decir, va a ser troceable. Esa es la consecuencia que él extrae de la matematización del espacio natural siguiendo el magisterio de Galileo Galilei. De manera que su concepción ontológica, su concepción del cosmos va a ser, primero, racional, segundo, abierto y cuantificable y, en último lugar, infinito. Al mismo tiempo, debemos insistir en esta analogía con el mundo de las máquinas. Si seguimos esta analogía, es decir, si naturalizamos el mundo mecánico, al final los cuerpos y los objetos del mundo van a parecerse a piezas que se van moviendo en esta extensión que va a ser infinita. Su movimiento, hasta cierto punto, que estará garantizado por Dios, también se moverá en este espacio infinito. Las consecuencias, desde luego, de esta concepción, digamos, desde el punto de vista dogmático, igual no fueron vistas con tanta radicalidad, pero si los teólogos de Roma hubiesen vigilado un poco más, se hubieran dado cuenta que había abierto una puerta bastante peligrosa. A ver, él tuvo, ya digo, una vida
pues bueno, con distintos avatares. Él vive 53 años, de hecho tiene una muerte prematura, no estaba previsto que muriera, pero es cierto que toqueteó, ¿no? Como distintas disciplinas, distintas ciencias, a pesar de que se mantenía siempre en ese método cartesiano, influido, ya digo, por aquella revelación, por aquella noche. Él también era muy precavido, en fin, él sabía perfectamente que se estaba jugando un poco la vida, por eso está en un país protestante, y en aquella época es cuando sale o cuando se produce la condena de Galileo, en el año 1633, y él renuncia a publicar un libro que se llama El Mundo, donde él apoyaba el sistema copernicano. Entonces no lo publica porque dice, no va a ser que me vayan a complicar la vida. Entonces, muy cauto, pues evita tener ese tipo de complicaciones o ese tipo de misterios. De hecho, y un poco para concluir, de cuando ya le llama la reina Cristina de Suecia, ¿no? Para que le enseñe filosofía, en fin, un poco como tutor y profesor, pues él muere a los pocos meses. Dicen que de pulmonía por, en fin, las temperaturas tan bajas que hay en Suecia, pero es que se ha demostrado porque se conserva el cráneo de Descartes, que murió de envenenamiento por arsénico. Es decir, que tuvo enemigos que aprovecharon precisamente su salida de Holanda para cargársele y para que ya no trascendiera más sus doctrinas o sus enseñanzas. Y ese 11 de febrero de 1650 es cuando supuestamente muere de pulmonía, pero ya te digo que hay toda una investigación muy curiosa, muy llamativa, que ha demostrado que los mareos, las fiebres internas, en fin, todos los síntomas que él tenía no correspondían a esa pulmonía, sino que correspondían a una intoxicación por arsénico. Y luego ya su cráneo pues también ha dado mucho que hablar porque ha pasado de mano en mano, ya sabes, gracias a la frenología, hasta que ha llegado al Museo del Hombre de París, donde se puede contemplar actualmente. La figura de Descartes yo creo que es un poco como esos faraones, ¿no? del antiguo Egipto que fueron perseguidos, fueron borrados de las listas reales. Aquí al final de sus días, ¿no? Todo parece indicar que fue envenenado por arsénico y falleció en el año 1650 con un poco más de 50 años y aún así hoy en pleno siglo XXI seguimos hablando de él, de su trabajo, de sus inquietudes, de su filosofía, de su pensamiento y esa frase mítica, ¿no? Podríamos decir, de pienso, luego existo, y el método cartesiano del trabajo científico, que han quedado pues como un referente absoluto de uno de los hombres más válidos, uno de los personajes más válidos del siglo XVII, René Descartes, a quien hemos dedicado este cronovisor. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por haber